la historia que voy a contar sucedió de verdad y me persigue hasta hoy, no por culpa de la doctora Lucia o de la UCI, sino por lo que descubrí aquel día. Yo era Patricia, jefa de enfermería del turno de noche en la unidad de cuidados intensivos, UCI, de un hospital privado de tamaño medio en la capital, hace unos 3 años. En aquella época, estaba en la flor de mis 30 y tantos, embarazada de 5 meses de mi primer hijo y trabajando desde casa, lo que nos daba una vida cómoda, pero un poco monótona. Mi rutina era una locura, entraba a las 7 de la tarde y salía a las 7 de la mañana, y durante esas 12 horas, no solo cuidaba a los pacientes más críticos, sino que también era el cerebro detrás de toda la operación nocturna. Si algo desaparecía, si un equipo fallaba, si faltaba un catéter específico, era Patricia quien lo resolvía, porque sabía. Mi supervisora era el tipo de persona que vivía para robar la luz de los demás. Era una mujer alta, con cabellos negros que parecían haber sido teñidos con brea de tan oscuros y un par de gafas de montura roja que usaba en la punta de la nariz para parecer más imponente. Tenía la pésima costumbre de llamar a mi función, gestión subalterna, un término que inventó para menospreciar mi trabajo y asegurar que todo el crédito por el funcionamiento. Firmar un papel y desaparecía. Sabíamos que si la unidad estaba redonda, en perfecto funcionamiento, era porque yo, junto con el equipo nocturno, estaba de guardia, pero a la hora de los elogios de la dirección, Lucia se las arreglaba para sabotearme. La gota que colmó el vaso fue cuando pedí mi baja por maternidad, simplemente la negó, citando con una sonrisa fría que las personas son intercambiables, como si mi. En ese mismo momento, tiré la toalla. 2 semanas después de entregar mi carta de renuncia, con esa mezcla de alivio y pavor sobre el futuro, estaba en casa. Era un martes gris, de esos en los que solo quieres quedarte bajo el edredón, y yo estaba tratando de montar una cuna que parecía haber venido con el manual en sánscrito, mientras Daniel estaba en una reunión online ruidosa en la sala. En ese lapso, mi celular. De confianza. Su tono estaba totalmente alterado, la voz fina y casi chillona, el tipo de pánico que solo quien está viendo el peligro de cerca logra transmitir. Ni siquiera me dijo, hola, solo soltó, Patricia, por el amor de Dios, la acreditación internacional llegó. Es sorpresa. Lucia es un fantasma y la UCI es un caos. Sentí un escalofrío en la nuca, una sensación de justicia divina mezclada con una pizca de pena, porque, Vanessa me explicó que la comisión de acreditación, un trío de gente muy seria y vestida con trajes grises oscuros, pareciendo jueces, había aparecido de la nada a las 9 de la mañana, exigiendo ver los informes de seguimiento de insumos y la organización de la unidad. Dijo que Lucia, que estaba maquillada para un evento de marketing y no para gestionar un colapso, intentó hacerse la lista y mostró unos gráficos bonitos en el tema de seguimiento de suministros esenciales en tiempo real. Y Lucia se quedó paralizada. Es que ese sistema de verdad, el que funcionaba, era una hoja de cálculo que solo yo podía descifrar, un esquema que yo creé y mantenía en una nube particular, actualizando cada caja de guantes y cada tubo de intubación que entraba y salía, sabiendo la ubicación exacta de todo. Y yo nunca, jamás, le había enseñado aquello a Lucia. Fue en línea que sentí un escalofrío en el estómago. No era un escalofrío de, ay, Lucia se metió en un lío, era un escalofrío diferente, de que algo realmente serio iba a suceder por culpa de aquella mi venganza involuntaria. Apagué la cuna, que estaba casi lista, y fui a la cocina a beber un vaso de agua, intentando respirar hondo. Vanessa continuó enviando mensajes, casi una inundación de pánico digital, diciendo que estaban material sin el sistema, y estaba faltando de todo, agujas para punción lumbar, kits de traqueostomía pediátrica e incluso paquetes de gasa estéril de un tipo muy específico que solo usábamos nosotros. Era el tipo de falta que no solo paralizaba la UCI, sino que configuraba un fraude claro, ya que Lucia afirmaba haber recibido ese material. Intenté calmar a Vanessa, pero la cosa se puso realmente bizarra cuando me mandó la foto del caos y, en la foto, en primer plano, estaba Lucia, con el rostro blanco como el papel, las gafas rojas torcidas en la cara, sudando frío frente a los auditores. Pero lo que me dio un nudo en el estómago no fue su desgracia, sino un detalle en la esquina de la imagen, un sobrepardo, grueso y antiguo, pegado con cinta adhesiva al fondo de un estante vacío, casi como si estuviera escondido a propósito. Nunca había visto aquello en mis años en. Era una anomalía en un lugar que yo juraba conocer cada milímetro. Esa visión del sobre me picó. Era algo que no encajaba con el desorden habitual de un stock desorganizado, aquello parecía planeado, escondido por alguien que no quería que fuera encontrado, y Lucia, con toda su arrogancia, nunca sería lo suficientemente discreta para ocultar un secreto así. Le pregunté a Vanessa en el acto qué era ese sobre, si podía echar un vistazo, pero se describió como un cuervo calvo, con un traje 3 tallas más pequeño, que olía a naftalina y tenía un bolígrafo de oro en el bolsillo, que estaba contando las jeringas usadas,
de forma casi metódica. Parecía ser el más peligroso de los tres, el tipo que notaba la ausencia de una sola grapa. Vanessa solo pudo responderme minutos después, cuando Lucia salió corriendo hacia la dirección, con la piel ya en un tono verde, de cerca del sobre. No tenía nada escrito, ningún nombre, y parecía haber sido sellado hace décadas, con el papel pardo ya descolorido y amarillento en los bordes. Dudó en tocarlo, dijo que sintió un escalofrío extraño solo al acercarse, como si el aire alrededor estuviera más denso y más frío que el resto de la UCI, que siempre se mantenía a una temperatura baja por los equipos. Me dijo, Patricia, parece que está latiendo, lo juro. Siento. En ese momento, ya me había olvidado por completo de la bronca de Lucia y la acreditación. Yo estaba fijada en aquel objeto. Pensé, espera un momento. Pasé 3 años de mi vida, 12 horas al día, 5 días a la semana, en esa UCI. Juro que nunca, en ninguna limpieza o auditoría de stock que yo misma supervisé, vi eso. El hospital no era lo suficientemente viejo como para tener cosas misteriosas escondidas en las paredes. 10 años, todo era muy moderno. La única explicación plausible era que alguien lo puso allí recientemente, pero Vanessa fue clara sobre la antigüedad del sobre, la textura del papel era de algo fuera de época, no era el pardo nuevo que usábamos para los historiales antiguos. Le dije a Vanessa, tienes que abrirlo. Ahora. Esto no tiene nada que ver con el inventario, pero siento que es importante, de una manera que no entendemos. Ella. Escribir. Me dijo que le sudaban las manos y que Lucia estaba volviendo con la directora, doña Celia, una señora que parecía hecha de cemento y que tenía una mirada que podía congelar el infierno. Vanessa se arriesgó, rasgó la cinta adhesiva, que soltó un ruido seco y agudo, y comenzó a abrir el sobre. Estaba mandando audios cortísimos, casi susurros, y yo tenía el teléfono pegado a la oreja, ignorando a Daniel que llamé. Lo que vino después fue solo el sonido de su respiración, hiperventilando. Podía oír, muy al fondo, el ruido irritante de la máquina de infusión de la cama 3 pitando, junto con el clac-clac de los zapatos de tacón de Lucia volviendo. Entonces Vanessa consiguió soltar las palabras, con la voz quebrada, Patricia, no es material, son papeles. Viejos. Hay un historial médico aquí dentro. Le pedí que mantuviera la calma y me dijera que, como si la pared pudiera escuchar, nombre, Isabelle. Fecha de ingreso, 8 de agosto de 1988. Diagnóstico, insuficiencia respiratoria y ausencia de sombra. La parte de la ausencia de sombra me hizo tirar el teléfono. No tenía el menor sentido. Yo soy enfermera, me sé de memoria todos los diagnósticos del CIE 10 y del CIE 11. Fractura, neumonía, paro cardiorrespiratorio, pero ausencia de sombra. Aquello no era un diagnóstico médico. Recogí el celular, con las manos temblando, y le pedí que leyera más, cualquier cosa, pero Vanessa estaba en shock, su silencio era más fuerte que cualquier grito. Daniel vino corriendo a la cocina, asustado por el ruido, pero yo solo podía mirar el celular, sintiendo que acabábamos de tocar algo que estaba dormido hacía décadas, algo que Lucia, sin querer, había desenterrado. Intenté hacer que Vanessa volviera en sí, implorándole que... Sombra, Vanessa. ¿Qué más hay en ese papel? El color de la tinta, la caligrafía, cualquier cosa. Finalmente volvió a hablar, pero la voz estaba diferente, casi robótica, como si estuviera leyendo algo que no entendía. Dijo que el historial no parecía haber sido hecho en el hospital, estaba escrito a mano, con una letra que parecía ser de pluma, muy elegante, pero al mismo tiempo extrañamente descontrolada en algunos tramos, como si él. De ese tipo que ya no usamos, casi pergamino, con marcas de humedad antiguas en los bordes. Leyó la descripción física de la tal Isabelle, una niña de unos 10 años, con ojos de carbón y una sonrisa que no alcanzaba los ojos, y lo más extraño, en la sección de observaciones, estaba escrito en letras grandes y rojas, como un aviso de peligro inminente, no exponer a la luz natural. No permitir que cante. En ese exacto momento, mientras que era más temida que la propia muerte, apareció en el teléfono de la UCI, hablando en un tono de autoridad que podía romper vidrio. Oí a Vanessa tartamudear un «Doctora Celia, yo solo estaba», y la voz de la directora cortó la suya como un cuchillo de sierra. «¿Qué es eso en sus manos, enfermera? Está revolviendo cosas que no le incumben. Devuelva ese sobre a su lugar ahora y vaya a cuidar de su unidad, que es un...». Vanessa, aterrorizada, tiró el sobre de vuelta al escondite, y oí un sonido seco, como un hueso rompiéndose. Con Celia y Lucia al acecho, el asunto del historial bizarro tuvo que morir, al menos por un tiempo. Vanessa pasó a mandarme mensajes cortos, diciendo que la UCI se había convertido en un campo de batalla, con Lucia llorando en un rincón, el auditor cuervo olfateando facturas viejas y el stock vacío gritando el nombre. De pensar fue en aquel historial, Isabelle, 1988, ausencia de sombra.
El nombre y la fecha se me pegaron a la cabeza como un parásito, y la descripción de la niña me dio un vuelco en el estómago, una sensación de que la UCI no estaba en colapso por falta de guantes, sino por culpa de algo mucho, mucho más antiguo y sombrío. Decidí que no podía quedarme quieta. La curiosidad y el miedo eran una mezcla explosiva, y el pavor de Vanessa me contagió. Si aquel historial estaba escondido de esa manera, era porque el hospital tenía un secreto enterrado, algo de lo que Lucia no tenía la menor idea. Abrí mi notebook y, aun sabiendo que era arriesgado y que el internet del hospital podría rastrearme, entré en el sistema de archivos internos, usando mi contraseña antigua que, sorprendentemente, todavía estaba activa, probando una vez más la incompetencia de Lucia para desactivar cuentas de empleados. Intentando encontrar cualquier registro de ingreso en la UCI en agosto de 1988, algo que coincidiera con el nombre Isabelle. Las búsquedas iniciales no dieron resultado, el sistema de 1988 era arcaico, y la mayoría de los archivos de aquella época estaba almacenada en papel, como el sobre que Vanessa encontró. Pero soy obstinada, y comencé a buscar por palabras clave en los registros de óbitos antiguos, por algo que pudiera haber sido. Fue entonces que encontré un archivo con el nombre ISP agosto de 88, un código que no encajaba con nada, pero la fecha era la misma. Hice clic, sintiendo el corazón latir como un tambor en mi pecho. El archivo era un informe interno de seguridad, confidencial, no un historial médico. Describía el incidente sombra pálida, ISP, de agosto de 1988. El informe hablaba sobre una paciente pediátrica que estaba internada hacía semanas y que tenía quedarse parada de espaldas a la luz. Lo que me dio escalofríos fue el fragmento que describía una noche de tormenta, donde todos los sistemas de monitorización de la UCI fallaron al mismo tiempo, y una de las enfermeras nocturnas juró haber visto la sombra de la niña correr por el techo, y luego materializarse de vuelta al cuerpo, dejando a la niña pálida y con la respiración débil. El informe continuaba, cada línea más increíble que la niña, Isabelle, comenzó a mejorar clínicamente, pero el comportamiento bizarro empeoró. El equipo nocturno pasó a relatar eventos de poltergeist suaves, puertas de armarios abriéndose solas, el carrito de medicación moviéndose algunos centímetros en ausencia de viento, y el más frecuente, las luces de la unidad parpadeando y quemándose de forma inexplicable, exactamente a las 3 de la mañana. Eran cosas que, si se dijeran en voz alta. Informe oficial del hospital, firmado por un administrador que tenía el nombre extraño de Dr. Hermes Braga, un nombre que nunca oí. Yo estaba inmersa en la lectura, sintiendo el aire pesado en mi sala, aún estando a kilómetros del hospital, cuando Daniel, mi marido, entró en la cocina. Tenía la expresión de quien acababa de ver un fantasma. Patricia, no vas a creer lo que el vecino me contó ahora en la cerca. Él es el administrador. Falta de material, tuvieron un apagón general. No fue solo la luz, fue un corte de energía en la manzana entera, y sucedió exactamente ahora, a las 14:58. Vanessa me dijo que Lucia estaba intentando revertir la inspección, pero el caos total comenzó cuando el aire acondicionado paró. Miré el reloj, 14:58. En mi cabeza, eso no podía ser coincidencia. Eso era Isabelle reaccionando al estrés y a la desorganización de la UCI. El apagón era la prueba física de que lo que estaba escrito en el informe de 1988 era real, una anomalía que se repetía bajo estrés en la UCI. Volví a leer el documento, intentando encontrar una solución, algo que el doctor Hermes Braga, aquel administrador extraño, habría hecho. La parte final del informe era la más perturbadora, describía que la paciente Isabelle había tenido una mejora abrupta y extraña, una remisión no. De la noche de la época, una señora llamada Doña Eunice, había desaparecido por 3 días y regresado sin recordar nada del periodo. El informe concluía que, debido a la naturaleza inexplicable de los eventos y al riesgo de pánico, el alta de la paciente fue acelerada. Sin embargo, el hospital decidió mantener el historial en un lugar seguro dentro de la unidad, como una medida de contención energética. El documento. Imán para la inestabilidad sombría que la paciente cargaba, y que removerlo del lugar podría desencadenar algo imprevisible en la estructura del hospital. El sobrepardo que Vanessa encontró no era un secreto de Lucia, sino una trampa, un objeto de contención que solo yo, al irme, había permitido que fuera descubierto y perturbado. Mi mente comenzó a correr a 1000, atando cabos, mi salida, la negación de la baja por maternidad. Sí, finalmente, el descubrimiento del sobre. El sistema de seguimiento de suministros no estaba roto solo por incompetencia, estaba protegido por mí, y ahora que yo me había ido, y Lucia había desordenado todo, la energía de la UCI se había quedado vulnerable, permitiendo que la tal inestabilidad sombría se manifestara. Pensé en mi embarazo, en mi intuición aguzada en los últimos meses, y percibí que lo que yo sentía no era solo. Tenía que hacer algo, y rápido, porque el hospital se estaba desmoronando,
y sentía que el próximo evento no sería un apagón, sino algo con pacientes. Llamé a Vanessa de nuevo, pero no contestó. Solo mandó un mensaje: Patricia, la cama 3, el señor Joao, está cantando. Está sedado, Patricia, pero está cantando una canción de cuna que nunca oí en la vida. Y Lucia está paralizada mirando a la pared del fondo. Me congelé. El historial. Estaba bajo sedación pesada, lo que hacía que el acto de cantar fuera físicamente imposible. Sentí un escalofrío que comenzó en mis pies y subió hasta la raíz de mi cabello, y la única cosa que pensé fue en mi hijo, sintiendo un miedo visceral de que aquella oscuridad pudiera, de alguna forma, alcanzarme a través de aquel hospital. Aquello ya no era sobre gestión o fraude, era sobre una cosa que estaba succionando la vida de la UCI. Respiré hondo. El historial, la medida de contención energética. Tenía que hablar con Vanessa, hacerle entender que el problema era espiritual o bizarro, y no la falta de gasa. Intenté llamar de nuevo, pero ella seguía sin atender, y me imaginé que su pánico ya había llegado a un punto sin retorno. La única forma era ir allí, pero yo estaba embarazada y acababa de renunciar, y aparecer en la UCI en colapso sería un desastre para mi reputación, además de él. Se me ocurrió una idea loca, inspirada en la historia de doña Eunice que desapareció y volvió sin memoria. El doctor Hermes Braga, el administrador que firmó el informe, no parecía ser un médico común. Su nombre sonaba casi mitológico. Intenté buscar el nombre en los registros de empleados, pero no había rastro de él, era como si se hubiera evaporado. Volví al informe y presté atención a la caligrafía, la misma letra de pluma elegante y descontrolada. Vi que el sobre y el informe no eran documentos sobre un paciente, sino objetos de protección creados por un guardián, y ese guardián era el doctor Hermes Braga, que había usado la UCI como un escondite. En ese instante, mientras pensaba en el doctor Hermes Braga, tuve la certeza más extraña y absoluta que sentí en mi vida: el historial no era solo un registro, era la propia sombra de Isabelle. La ausencia de sombra no era un diagnóstico, era como un vínculo, un receptáculo para aquella inestabilidad energética. El caos en la UCI y el apagón eran la sombra, o lo que restaba de ella, liberándose y alimentándose del pánico y de la desorganización. Lucia, con su vanidad y negligencia, había roto el sellado. Yo necesitaba revertir el proceso. Miré el reloj nuevamente, faltaba muy poco para la hora que Vanessa describió el pavor de Lucia, e imaginé la escena: el señor Joao, la voluntad de la medicina, y la sombra solidificándose en la UCI, usando la desesperación de Lucia como combustible. Llamé a Daniel, que estaba en el patio, y le pedí que buscara un kit de jardinería en el garaje, un pequeño martillo de goma y un rollo de cinta adhesiva gris, aquella más gruesa y resistente que él usaba en sus proyectos. Él vino corriendo con los materiales, mirándome como si me hubiera vuelto loca. Yo estaba por un historial fantasma y pidiendo cinta adhesiva gris y un martillo. Pero mi voz debe haber tenido alguna convicción inquebrantable, porque él no cuestionó, solo preguntó: ¿qué vas a hacer, Patricia? Yo tomé el celular y le dije que necesitaba ir al hospital ahora y que él vendría conmigo, pero tendría que esperarme en el estacionamiento. Le expliqué, lo más rápido y coherente posible, sobre el sobre y la teoría de enfocándome en el hecho de que el hospital estaba en peligro. En el coche, mientras yo conducía a toda velocidad, conseguí llamar a Vanessa, que atendió al tercer intento, llorando. Dijo que el señor Joao paró de cantar, pero que ahora las máquinas de todas las camas estaban exhibiendo el mismo mensaje de error en la pantalla, un código de colores parpadeantes que parecía una convulsión digital. Le dije que hiciera una cosa. Vanessa, ve al filtro de aire principal del stock de suministros y remueve la rejilla de ventilación. Verás el sobre allí, empujado al fondo. Cuando lo tomes, lo envolverás en un tejido grueso, cualquier cosa que no sea blanca. Y lo pegarás de vuelta en la pared con toda la cinta gris que consigas, antes de que Lucia vuelva. Vanessa no preguntó por qué, su voz estaba tan rota que supe que haría cualquier cosa que sonara. Cierto, pero Patricia, ¿qué hago con el martillo? Apenas me había acordado de haber pedido el martillo. Paré el coche bruscamente a unos 100 metros del hospital, en un área oscura cerca del estacionamiento. Le dije: Vanessa, si la cinta no aguanta, si el sobre intenta soltarse, usas el martillo de goma y golpea suave, pero firme, en el lugar donde fue pegado, como un sello. Yo sabía que el doctor Hermes había firmado el informe con la misma. Recrear el sellado. Colgué y corrí hacia la entrada de empleados, ignorando la cara de pánico de Daniel. Cuando llegué a la puerta de vidrio de la UCI, todo estaba en silencio. Un silencio que no era de paz, sino de suspensión. El aire parecía haber vuelto a la temperatura normal. Vi a Vanessa, con una sábana azul marino enrollada en el historial, usando el martillo de goma que parecía ridículo en su mano, dando pequeños golpes. Principal, con las manos en la cabeza, sin reacción. Fue entonces que sucedió el evento más bizarro de toda la historia. En el momento en que Vanessa dio el último golpe,
la luz de la sala parpadeó una vez, con un chasquido seco, y la sombra de Lucia, que estaba proyectada en la pared, cayó al suelo como un pedazo de paño negro. Me quedé paralizada en la puerta, viendo aquella cosa negra e indistinta, la sombra de la doctora Lucia, resbalar de la opaca que reposaba donde su sombra debería estar. Lucia no lo notó, estaba demasiado ocupada en su propio colapso. El auditor, Cuervo, que tenía una expresión de asco grabada en la cara desde que llegó, miró a la pared, frunció el ceño y se frotó los ojos, como si estuviera intentando entender una falla de iluminación que no existía. Vanessa, terminando el sellado, me vio en la puerta e hizo una señal casi imperceptible con la cabeza, indicando en que Lucia había creado. La sensación en la UCI cambió instantáneamente. El aire, antes denso y opresivo, se quedó simplemente frío, aquel frío funcional de hospital al que nos acostumbramos. El código de error en las máquinas desapareció, y el monitor cardíaco del señor Joao volvió a pitar a su ritmo regular. La sombra de Lucia permaneció en el suelo por un minuto más, pareciendo un paño doblado y olvidado, hasta que pared vacía y normal. Yo di un paso hacia atrás, saliendo de la puerta, y fui al estacionamiento, sintiendo un alivio súbito, como si la presión atmosférica dentro de mi cabeza hubiera sido igualada. Daniel estaba allí, lívido, pero no me preguntó nada, solo me abrió la puerta para que entrara. Volví a casa y pasé el resto de la tarde en silencio, intentando procesar lo que había sucedido. No era solo la cuestión de haber salvado a la certeza de haber tocado una realidad que la ciencia no podía explicar, algo que la doctora Lucia, con toda su gestión inútil, jamás conseguiría entender. A la mañana siguiente, Vanessa me llamó, y su voz estaba finalmente normal, casi animada. Dijo que la inspección había terminado de forma inconclusa, la directora, doña Celia, había cerrado todo abruptamente, alegando problemas técnicos en la unidad. La consecuencia de la doctora Lucia fue apartada al final del día, bajo la justificación de agotamiento mental severo y falta de capacidad gerencial básica. La verdad del fraude de suministros quedó expuesta de forma tan descarada que no le quedó nada. Vanessa, por su parte, fue ascendida a jefa de enfermería interina, y su primer acto fue organizar el stock de forma decente, siguiendo un método que ella dijo haber aprendido con Patricia y dijo que lo selló una vez más, con cemento líquido y 2 capas de yeso, y lo colocó en el fondo de un armario nuevo, sellado con llave y etiqueta, material de contención, no abrir jamás. El desenlace para mí fue bizarro, pero concreto. Me mudé de ciudad con Daniel a un lugar más tranquilo, tuve a mi hijo, que es la luz de mi vida y tiene la sombra más normal y pegada posible, y nunca más pisé aquel hospital. La única vez que entré en contacto con doña Celia, la indemnización, y ella me dio un bono generoso, por encima de lo esperado, pero con una única condición, que yo nunca más mencionara públicamente o internamente el nombre doctora Lucia, Isabelle, o cualquier informe antiguo de la UCI. Ella sabía algo, y estaba pagando por mi silencio y, principalmente, por haber resuelto la amenaza bizarra que Lucia desenterró. Yo sé que Lucia se metió en un lío por algo que hice, pero la de realidad que existen en lugares que juramos conocer. Entendí que algunos secretos no son de gestión o finanzas, sino de fuerzas más antiguas que se alimentan del desorden y del miedo. El hospital se recuperó, la UCI está bien administrada por Vanessa, y la historia de Isabelle y de la ausencia de sombra es algo que solo me atrevo a contar aquí, anónimamente, a personas que entienden que, a veces, un simple diagnóstico. Créanme si quieren, pero de vez en cuando, Vanessa me manda una foto del armario nuevo, solo para mostrarme que está intacto, la puerta cerrada con llave y la etiqueta material de Contencao, no abrir jamás, todavía allí, firme y fuerte. Ella nunca más habló del apagón o de la sombra en el suelo, y yo tampoco pregunté, pues su silencio me dice todo lo que necesito saber. Lo más aterrador es que él, Uzi, de vuelta a su lugar de contención, y la vida en el hospital volvió a la normalidad, como si la fuerza de la rutina hubiera superado lo bizarro. Pienso en eso cuando miro a mi hijo, que juega y corre, y su sombra, pegada a su talón, me trae un confort que nunca supe que necesitaba. Al final de cuentas, el horror de todo no fue Lucia, sino el hecho de que su ineficiencia y mi salida crearon una brecha para que algo de 1988. Pero mi desenlace es saber que yo vivo con este conocimiento perturbador, que el hospital donde trabajé y dediqué años de mi vida tenía un monstruo atrapado en el almacén, y que la única cosa que lo mantenía quieto era un sistema de inventario de suministros. Es una historia que prueba que el caos y la desorganización, en el mundo real, pueden tener consecuencias mucho más aterrorizantes de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar.